Esto es Artios, equipando obreros para la misión de Dios. Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios, donde nuestra pasión es multiplicar obreros para la misión de Dios. En esta ocasión, como en los videos anteriores, vamos a seguir hablando del tema de la hermenéutica, de la correcta interpretación de la palabra de Dios. Ha sido nuestro enfoque en todos los videos anteriores, porque aquí en Artios tenemos una convicción que dirige todo lo que hacemos. Y es la siguiente: mi suprema prioridad como siervo de Dios es la palabra de Dios. Tu suprema prioridad como siervo, como sierva de Dios es la palabra de Dios. Por eso nos hemos venido enfocando sobre todo en la correcta interpretación de la palabra de Dios. Permíteme hacer un resumen de todo lo que hemos venido hablando en los videos anteriores antes de entrar en la materia de esta sesión. Podríamos resumir todo lo que hemos venido comentando acerca de la hermenéutica al hablar de los 5 componentes del texto bíblico, de la naturaleza esencial de la Biblia, que debemos tomar en cuenta en nuestra interpretación. De alguna u otra manera, hemos venido mencionando estos 5 componentes a lo largo de los videos anteriores, y son los siguientes. Primero, la gramática. La Biblia, por ser un libro, se compone de palabras, frases, oraciones, párrafos, y el estudio de la gramática es muy importante porque nos ayuda a identificar el tema central del pasaje bíblico que estamos estudiando. El segundo elemento es la historia o la cultura. La Biblia es un libro histórico, nos narra cosas que efectivamente ocurrieron en la historia, y el estudio del aspecto histórico-cultural de la palabra de Dios nos ayuda a descubrir el sentido del texto en su propia situación. El tercer componente es la literatura. La Biblia no solo es un libro histórico, sino que es literatura, y literatura de la mejor calidad. El estudio del aspecto literario de la palabra de Dios nos ayuda a determinar el sentido del texto para nosotros. Ahora, estos 3 componentes de la naturaleza esencial de la palabra de Dios, la gramática, la historia y la literatura, los 3 juntos, forman parte del primer paso de nuestro proceso interpretativo que le hemos llamado exégesis. El cuarto componente es la teología o la doctrina. Es el contenido que la palabra de Dios enseña que nosotros debemos saber y debemos creer. Este aspecto, el de la teología, la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios, se corresponde con el aspecto de la conexión con Cristo, que es el segundo paso en nuestro proceso interpretativo. Y el quinto componente de la naturaleza bíblica es la praxis, lo que es lo mismo, la práctica o la aplicación. Si la teología es el contenido que debemos saber y creer, la práctica es el contenido que debemos hacer o practicar. Y este aspecto, este componente de la Biblia se corresponde con el tercer paso de nuestro proceso interpretativo, que es precisamente la aplicación. 5 componentes de la naturaleza esencial del texto bíblico que debemos tomar en cuenta para interpretar la palabra de Dios correctamente. La Biblia es un libro que se compone de gramática, de historia y cultura, de literatura, de teología y de aplicación práctica. Ahora bien, en los 4 videos anteriores nos hemos estado enfocando en el primer paso de nuestro proceso interpretativo, que es el paso de la exégesis. Posiblemente alguien pueda pensar que es el paso más largo en la historia de los pasos, ¿no? Porque nos ha tomado ya varias sesiones. Y esto es así porque la exégesis, al ser el primer paso de nuestro proceso interpretativo, es el más importante y requiere nuestra atención especial. Hablábamos en los videos anteriores en cuanto al contexto gramatical en la exégesis, la importancia del estudio de palabras, frases, oraciones y párrafos, y aplicamos específicamente lo que hemos llamado el principio exegético supremo a el aspecto gramatical de la exégesis. Y ese principio exegético nos dice que un texto significa lo que espero que a esta altura ya seas tú capaz de completar esa expresión, lo que su contexto determina que significa. Lo más importante en una correcta interpretación de la palabra de Dios es fijarnos en el contexto del pasaje que estamos estudiando, pero también
En el video inmediatamente anterior hablamos de la importancia de tomar en cuenta el contexto histórico y cultural en la exégesis, porque decíamos que todo libro bíblico es un reflejo de su tiempo y lugar de origen. Y por eso es importante que observemos detenidamente este aspecto en la exégesis. Y en este video vamos a comenzar a hablar del contexto literario y su importancia en la exégesis. Porque al unir este tema con el del video anterior, la Biblia es historia literaria. Nos narra eventos históricos a través de géneros, formas, figuras y estructuras literarias. La Biblia es historia literaria porque nos narra eventos históricos reales en formas literarias particulares. Y debemos tomar ambos aspectos, tanto el aspecto histórico-cultural como el aspecto literario, en nuestra interpretación. Así que a partir de este video vamos a hablar un poquito en cuanto al contexto literario y su importancia en la exégesis, pero por ser un tema tan amplio, tan vasto, no vamos a poder enfocar todos los elementos que conlleva. Nos vamos a basar específicamente en 3 elementos principales del contexto literario, que serían los siguientes. Primero, los géneros literarios, de los cuales vamos a comenzar a hablar en este video. Segundo, las imágenes literarias. Y tercero, las estructuras literarias. Los géneros literarios, las imágenes literarias y las estructuras literarias. No son todos los componentes, todos los aspectos de la literatura, el aspecto literario en exégesis, pero son muy importantes y los vamos a tratar a partir de este video aquí en Artios. Vamos a hacer en esta ocasión una introducción al tema de los géneros literarios en la palabra de Dios y luego vamos a aplicar algo que se llama el análisis narrativo a el libro de Ruth. Pero comencemos hablando primero un poquito acerca de los géneros literarios bíblicos. Permítame presentar primero una definición de qué son los géneros literarios. Un género literario es la clase particular de literatura utilizada por el autor bíblico para transmitir su mensaje. ¿Qué es un género literario en la Biblia? Simplemente es la clase particular de literatura utilizada por el autor bíblico para transmitir su mensaje. Yo hice una lista de por lo menos 9 géneros literarios que son los más importantes en la Biblia y puede ser que su enumeración nos ayude a comprender un poquito más este tema de los géneros literarios. Estos son los 9 principales, no son todos, pero sin duda son los que más aparecen en la palabra de Dios. Primero está el género histórico o narrativo, que es de muy común aparición tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muchísimos libros históricos y con una naturaleza narrativa. El segundo sería el genealógico, esas largas listas de nombres y padres e hijos y antepasados y generaciones que se mencionan en libros tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El tercero sería el género legal, que se encuentra principalmente en los primeros 5 libros en la ley de Moisés, porque se refiere precisamente a códigos legales y ritos y prescripciones y todo este tipo de cosas que vemos sobre todo en el Pentateuco. El cuarto sería el género poético, representado en muchísimos libros a lo largo de toda la Biblia, particularmente en el libro de los Salmos. El quinto es el género sapiencial o de sabiduría. Tenemos ejemplos sobre todo en el libro de Proverbios, en Eclesiastés, pero también en otros lugares de la palabra de Dios. El siguiente es el género profético. Obviamente todos los libros proféticos del Antiguo Testamento entran en este género, pero también tenemos ejemplos del género profético en otras partes de la Biblia. El número 7 es el género epistolar, son todas las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. El siguiente, el número 8, es el género discursivo, que se encuentra sobre todo en las predicaciones del libro de los Hechos y
El número 9 es el género apocalíptico. Por supuesto, el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento es el ejemplo más representativo, pero hay también apariciones de este género en otras partes del Antiguo Testamento. El género, entonces, para hacer un repaso, los 9 géneros principales: el histórico o narrativo, el genealógico, el legal, el poético, el sapiencial, el profético, el epistolar, el discursivo y el apocalíptico. Los autores bíblicos decidieron transmitir su mensaje utilizando diferentes formas de expresión, clases particulares de literatura, y a eso es a lo que llamamos géneros literarios. Muy bien, habiendo hablado acerca de los 9 principales géneros literarios que aparecen en la palabra de Dios, vamos a comenzar a enfocarnos en la interpretación del primero, que es el género histórico o narrativo. Y en esta ocasión vamos a utilizar algo que se llama el análisis narrativo, precisamente para la interpretación de este género bíblico. Ahora, te recomiendo que busques información en cuanto a esta metodología exegética que se llama el análisis narrativo. Una de las herramientas que te pueden ayudar es este pequeño libro que tengo acá, que se llama precisamente Análisis Narrativo de Relatos del Antiguo Testamento. Sin embargo, los principios que presenta este folleto son aplicables también al estudio de las narraciones en el Nuevo Testamento. Una vez más, como en todo lo que tratamos aquí en Artios, lamentablemente el género narrativo, el análisis narrativo es un tema tan amplio que no podemos explorar a profundidad en un breve video de poco más de 20 minutos. Te invito a que estudies más este tema por ti mismo. En esta ocasión quiero presentar una definición de lo que es el análisis narrativo, sus 3 aspectos principales, y aplicar esos 3 aspectos a el estudio del libro de Ruth. ¿Qué es el género? ¿Qué es el análisis narrativo? Simplemente es el estudio de los componentes principales de las narrativas bíblicas, el cual nos ayuda a interpretar mejor la historia contada. De nuevo, es el estudio de los componentes principales de las narrativas bíblicas, el cual nos ayuda a interpretar mejor la historia contada. Eso es el análisis narrativo. Sus 3 aspectos más importantes son, primero, lo que podemos llamar el marco de la narración. Con esto nos referimos tanto al inicio como al final del relato que el autor está contando. El autor bíblico ha determinado ubicar su historia, su narración, dentro de un marco narrativo específico. Ese es el primer componente del análisis narrativo. El segundo tiene que ver con los personajes. Son fundamentales dentro de cualquier historia contada, porque ellos son los actores del relato, llevan las acciones principales y la mayoría de las veces transmiten también la enseñanza más importante de la narración que estamos estudiando. Así que el marco de la narración es el primer aspecto del análisis narrativo, luego los personajes y finalmente la trama, la manera en que el autor estructura su narración, la forma en que él decidió elaborar las diferentes escenas que componen su relato o historia contada. Esa es la trama. En esta ocasión vamos a tomar estos 3 aspectos del análisis narrativo, el marco de la narración, los personajes y la trama, y vamos a aplicarlos a un estudio general del libro de Ruth. ¿Por qué escogí Ruth? Bueno, este estudio literario narrativo del libro nos va a complementar el estudio histórico-cultural que hicimos en el video anterior. Porque Ruth es una historia, narra eventos que realmente ocurrieron en un momento y lugar particular. Pero no solamente Ruth es historia, sino que también, y en esto coinciden todos los comentaristas del libro de Ruth, es una obra maestra de la literatura universal. No solo es un libro histórico, sino que está narrado de una forma tan hermosa, tan elaborada, que convierte al libro de Ruth en una joya literaria. Y vale la pena que aprendamos a observar estos aspectos literarios del libro que nos van a ayudar a captar mejor su mensaje. Muy bien, comencemos hablando entonces en cuanto al marco de la narración del libro de Ruth.
cómo el autor ubica la trama del relato, las escenas principales del relato, en medio de una introducción y una conclusión. En el caso del marco narrativo del libro de Ruth, hay un movimiento clarísimo que va de la tragedia a la alegría. Porque al inicio del relato tenemos una familia judía de Belén de Judá que tiene que emigrar, salir de su ciudad natal, precisamente porque no hay pan en la casa de pan, que como ya vimos en el video anterior es lo que significa el nombre Belén. Este hombre, Elimelech, tiene que tomar a su esposa Noemí y a sus dos hijos, Malón y Kelión, y emigrar a los campos de Moab en busca de alimento. Ellos hacen vida en ese lugar de Moab. Los hijos se casan con dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth son sus nombres, pero luego en ese lugar la tragedia golpea terriblemente a esta familia. ¿Por qué? Los tres varones de la familia mueren sucesivamente y entonces ahora tenemos a tres mujeres viudas desamparadas que deciden, por lo menos en el caso de Noemí y Ruth, regresar una vez más a la tierra de Israel y ampararse bajo el abrigo del Dios de Israel. La historia que comienza con una terrible tragedia va a llevarnos en el desenvolvimiento de la trama hasta un final, una conclusión que es de gran alegría. Podríamos decir que el marco narrativo del libro de Ruth nos lleva de Mara a Noemí. Y los que han leído el libro pueden entender esto más claramente, porque al inicio del relato, esta mujer, cuyo nombre Noemí significa placentera, le dice a la gente de su pueblo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura, porque según su interpretación de sus circunstancias, ella dice: Dios me ha amargado la vida. Así se siente ella al inicio de la narración, pero la historia va a concluir con alegría. La tragedia se resuelve de una forma hermosa cuando Booz y Ruth, los personajes principales de la historia, se casan, tienen un hijo que esta mujer Noemí cría, lo toma como si fuera suyo, y así entonces la historia que empezó en tragedia terrible termina en una alegría desbordante. Eso es lo primero que podríamos observar del marco de la narración del libro de Ruth. Pero también debemos observar que el marco traza un proceso, un desarrollo que no solo va de la tragedia a la alegría, sino que también va de Moab al rey David. Y esto es muy importante porque al inicio de la historia tenemos tanto el lugar de Moab como esta mujer moabita, Ruth, que llega a ser el personaje principal de la historia, personas que conforme a la palabra de Dios, y eso lo vimos ya la vez pasada, tenían prohibido ser parte del pueblo de Dios. Dios había puesto una prohibición a que los moabitas llegaran a ser parte de su pueblo. Pero no solo esta mujer llega a ser parte del pueblo de Dios, sino que la narración que comienza en Moab termina llevándonos al rey David y haciendo una conexión con la historia de la salvación, que es el hilo conductor, el tema principal de toda la narrativa bíblica. Y es precisamente a través de la figura del rey David, que surge en parte de una moabita, que podemos hacer la conexión con Cristo en el segundo paso de nuestro proceso interpretativo y ver cómo la historia de Ruth a través del rey David conecta con Cristo y conecta con toda la historia de la salvación. El marco narrativo nos lleva de la tragedia a la alegría y de Moab hasta el rey David. Hablemos un poquito de los personajes, el segundo componente del análisis narrativo. Toda historia tiene personajes. Algunos son héroes, otros son villanos. Pero en el caso de la historia de Ruth, no hay villanos, solo hay héroes. Todos los personajes son presentados desde una caracterización positiva y lo que es más importante, y este es el aspecto principal de los personajes en el libro de Ruth, todos ellos son una personificación del Gesed de Dios. Y esta palabra hebrea, Gesed,
que se traduce a veces en nuestras versiones de la Biblia como misericordia o compasión, literalmente significa fidelidad, lealtad o amor leal. Aparece en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 20 y capítulo 3, versículo 10. Es un hilo conductor en toda la narración y es principalmente a través de los personajes de la historia que podemos ver el gesed de Dios, su amor leal en acción, a tal punto que según el doctor Gary Williams, el tema principal del libro de Ruth es la fidelidad de Dios, el gesed de Dios, concretizado a través del gesed, del amor leal de algunos de sus seguidores. Todos los personajes en el libro de Ruth personifican este aspecto del carácter de Dios, su amor leal, su fidelidad, pero obviamente, sobre todo es Ruth, la heroína principal de la historia, quien personifica este aspecto del gesed de Dios, siendo leal sobre todo a su suegra Noemí en medio de la terrible tragedia, de la gran situación de necesidad que ella está viviendo. El aspecto principal de los personajes en el libro de Ruth es que son una personificación del gesed de Dios y cómo este gesed se aplica en las relaciones interpersonales, sobre todo a favor de los más necesitados. Hablemos también un poco acerca de la trama del libro de Ruth, la concatenación de los episodios, de las escenas principales de la historia, la forma en que el narrador decidió estructurar los eventos que nos presenta. En medio de ese marco narrativo del cual ya hablamos, con su introducción de tragedia, su conclusión de alegría, el autor nos va a presentar 4 escenas principales. La primera escena, en el capítulo 1, los versículos 6 al 22, nos presenta a estas 2 mujeres viudas y desamparadas, Noemí y Ruth, que regresan desde Moab hasta Belén. En esa escena, Ruth toma su primera decisión radical de varias en el libro de adoptar a Yahvé como su Dios y de nunca separarse de Noemí, sino hasta la muerte, lo cual va a ser su primer acto de gesed en todo el libro. En la segunda escena del libro, que abarca todo el capítulo 2, vemos a esta mujer Ruth como una mujer trabajadora, esforzada, que va a buscar la forma de mantener a su suegra y que en un ambiente ahí agrícola conecta con Booz, que es otro de los personajes principales de la historia, y es reconocida en medio de esa escena como una personificación del gesed de Dios. En la tercera escena de esta narración, que abarca todo el capítulo 3, vemos cómo en medio de otra escena agrícola, hermosa, Ruth toma una decisión radical, pero tremendamente radical, porque decide proponerle matrimonio a Booz, obviamente instigada por su suegra Noemí. Es una escena emocionante, es una escena romántica, tiene algo de suspenso también porque no sabemos cómo va a reaccionar Booz a esta petición matrimonial tan inusual, pero gracias a Dios podríamos decir termina bien, ya que en la cuarta escena, capítulo 4, versículos 1 al 12, Booz se convierte en el Goel, el pariente redentor, del cual ya hablamos en el video anterior, y esto nos lleva precisamente a la conclusión, a la resolución de la trama de la historia en la alegría. Está el marco narrativo, esas 4 escenas, pero en este caso, en esta narración particular, hay una sorpresa inesperada al final de la historia, porque una vez que se resuelve el asunto, el conflicto, la tragedia, a través de un epílogo, algo que aparece después de la conclusión en el capítulo 4, versículos 18 al 22, el autor presenta una genealogía que lleva al rey David. ¡Oh, sorpresa! Esta mujer Ruth, como personificación del gesed de Dios, no solamente logró rescatar a Noemí de su situación de miseria, sino que se convirtió en antepasada del rey David y también, por supuesto, en una de las abuelitas de la Navidad, como alguien ha dicho,
en una antepasada del mismo Mesías que iba a llegar en la persona de Jesús. Y de esta manera, a través de sus decisiones y acciones radicales, podríamos decir que Ruth se convierte en una concretización de un principio que Jesús dijo en Mateo 11:22. Cuando dijo que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan, porque a través de una serie de decisiones y acciones radicales, violentas podríamos decir, esta mujer Ruth no solo se mete a la fuerza en la historia del pueblo de Dios, sino también en la línea genealógica que nos va a llevar al Mesías Jesús. Es una trama emocionante y poderosa, la del libro de Ruth, que nos va a mostrar cómo también nosotros podemos ser parte de la historia de Dios si tomamos las mismas decisiones y acciones radicales que tomó esta mujer. Muy bien, esto es lo que ha tenido que ver con la aplicación del análisis narrativo al libro de Ruth. Quiero terminar mostrándote una vez más la convicción que expresamos al principio. ¿Por qué le damos tanta importancia a este asunto de la correcta interpretación bíblica? Porque mi suprema prioridad como siervo de Dios es la palabra de Dios. Tu suprema prioridad como siervo de Dios es la palabra de Dios. Esto fue Artios y que el Señor te bendiga.